Muy buenas noches a todos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 26 de noviembre de 2025, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, les da más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. En esta ocasión es nuestra última sesión web del año y es un gusto y un honor para mí cerrar con broche de oro esta serie de sesiones. Agradezco a la doctora Marta Lucía Granado Cepeda el haber aceptado nuestra invitación, así como al doctor Manuel Alejandro Quesada Chalita, quien coordinará conmigo esta sesión. El doctor Manuel Alejandro Quesada Chalita es pediatra neonatólogo, presidente del Colegio de Neonatos del Estado de Nayarit, es coordinador de lactancia materna del Colegio de Pediatras del Estado de Nayarit y ejerce su medicina privada en Tepic, Nayarit. Bienvenido, doctor Quesada. Adelante. Muchas gracias, doctora Alma. Muchas gracias, doctora Alma, por la invitación. Y pues para mí, gracias a Dios, es un gusto y un placer, pues prácticamente presentar a la doctora Marta Lucía Granado Cepeda. Ella es pediatra neonatóloga intensivista, egresada del Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente es directora médica del Instituto Nacional de Perinatología. Tiene varias maestrías y tiene varios doctorados, tiene maestría en ciencias médicas e investigación, al igual que en cuidados paliativos. Es académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría y pues con más de 30 años de experiencia como instructora de reanimación neonatal a nivel nacional. Es un gusto para mí prácticamente presentar a la doctora Marta Lucía Granados. Muchas gracias, sí, que el video no se ponía. Muchas gracias, doctor Chalita, muchas gracias, Almita, y a todos, al doctor Gutiérrez Padilla, por la invitación. Y al contrario, para mí es un gusto siempre poder estar con ustedes y compartir pues lo que es la reanimación neonatal. Nada más me comentan si ya está. Ya se ve, doctor. Ok, bueno, pues para todos, ¿no? Es siempre una emoción cuando nos dicen se actualizó la reanimación neonatal. Y en esta ocasión en especial tuvo un cambio muy importante porque se expandió fuera de la unidad tocoquirúrgica, que era algo necesario. Los neonatos que tienen problemas de reanimación y que no están dentro de una unidad tocoquirúrgica, y tuvo varios cambios que todos debemos de implementar. Las causas globales de mortalidad neonatal son muchas, pero uno de los puntos que inciden para que nosotros podamos mejorar este entorno son justamente los factores perinatales que los neonatólogos debemos de conocer y una buena reanimación neonatal. 22 de octubre sale las actualizaciones de la 9ª edición en la revista Circulación y en la de la Academia Americana de Pediatría, Pediatrics, y el manual de reanimación que está en inglés. Para México llega en 15 días en inglés y para el próximo año en español va a estar como abril o mayo. Ustedes pueden, el que ya tenemos todos en PDF, escanear los códigos QR para mejorar todo lo que son las habilidades de la reanimación neonatal. ¿Por qué es importante que estemos hoy aquí nosotros con todo esto de la actualización? Porque nada más y nada menos que todavía para el 2019 todavía no ha cerrado, la OMS lo está cerrando cada 10 años. Hay 2.4 millones de recién nacidos que se mueren por asfixia a nivel mundial. ¿Quiénes requieren reanimación neonatal? La mayoría no necesitan, lo hacen de manera espontánea, más o menos un 90%. 10 requieren la asistencia. Y de este 10% requieren la estimulación táctil, que ahorita en pasos iniciales ya es opcional y es hasta el final, no es obligatoria. 5% requieren la maniobra más importante, que es la ventilación, ya no
la palabra ventilación para que sea más específica y para homologar con las guías europeas. Menos de 1 requieren intubación, importante también, por eso debemos de hacer mucha simulación porque cada vez se intuban menos niños y debemos de evitar tantos intentos. Menos de 1 a 3 por 1000 recién nacidos a nivel mundial, a nivel en cada lugar. Por cada 1000, 1 a 3 nada más requieren reanimación avanzada, lo cual no quiere decir que no sea menos importante. 0.1 compresiones, 0.05 medicamentos. Pero este es uno de los puntos que en la novena hacen énfasis, que cuando llegamos a la reanimación avanzada tenemos que ser muy meticulosos porque está de por medio la vida de un neonato. O sea que tenemos que saber casi a la perfección esta maniobra. Y de los 2.6 millones que mueren en el periodo neonatal y de esta mitad de muertes que hay alrededor del nacimiento, ¿qué es lo más preocupante? Que el 75% podían haberse previsto, evitado. La reanimación este año no fue como en las ediciones pasadas que se reunían 200 expertos de todo el mundo de los 5 continentes. Esta vez fue hecha por Estados Unidos y Canadá y algunos participantes de América Latina, hay participantes de México, guiados por el Comité Internacional de Reanimación Neonatal. ¿Cómo se hizo? Fue un proceso para que vean que lo que se publicó es medicina basada en evidencia y si es algo que se tomó con mucha precaución. Es un proceso de revisión riguroso y estructurado que incluyeron a miembros de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad Canadiense de Pediatría, de la Asociación Americana de Corazón, de la Fundación Canadiense de Corazón y Accidente Cerebrovascular, consejos de reanimación mundiales, algunos, y el grupo de trabajo de ILCOR de soporte vital neonatal. Entonces sí fue un grupo fuerte y estructurado que fue lo que revisaron con medicina basada en la evidencia. Y de los 7 grupos del Comité Internacional, la reanimación neonatal es la que cada vez tiene más modificaciones porque cada vez reanimamos neonatos de más baja edad gestacional, límite de viabilidad 22 semanas y también de menor peso, porque antes había un límite 500, 400 gramos, pero ahorita como hay tanta reproducción asistida, tenemos embarazos de alto orden fetal que son de 3 productos en adelante y ahí podemos tener fetos mucho más pequeños, pero por edad gestacional sí son viables, entonces a lo que le debemos de dar más peso es en realidad a la edad gestacional. El método GRADE, como se hizo la revisión, es una manera estructurada como se revisa lo de la literatura para quedarse con lo que realmente tiene una metodología adecuada. En esto se aplicó la famosa pregunta PICOS, que es la población de interés recién nacidos, las estrategias de manejo o también pruebas diagnósticas, comparar con lo que ya existe, cómo le va al neonato, y las 2 que agregaron desde la 8ª edición, que es el diseño del estudio, que es muy importante para saber el valor que tiene y cómo le va al neonato a través del tiempo. De aquí salió la fuerza de recomendación en 5 grados, que es desde la más alta, cuando el beneficio es 3 veces mayor que el riesgo, hasta la que nosotros nunca debemos de utilizar, que es la de daño, cuando el riesgo es mayor que el beneficio. Y de ahí salen 5 grados también, que es la calidad de evidencia. Por eso cuando leemos un artículo, A1 es el más alto, ¿no? Los estudios de alta calidad, ensayos clínicos aleatorizados, doble ciegos, sin sesgos, pero en neonatología son más limitados porque es una población vulnerable y hay muchos aspectos éticos. Sin embargo, se hicieron muchos metaanálisis que fueron incluidos en esta revisión. Van bajando de nivel cuando son aleatorizados de moderada calidad, cuando ya no son aleatorizados, cuando hay datos tan limitados que no se pueden reproducir. Y la más baja, que es la opinión del experto, que diríamos no la usamos, pero en COVID la usamos muchas veces con los que tenemos un poco más de experiencia para evitar los aerosoles, y en la de compresiones torácicas, de cuando en el momento mismo que iniciamos las compresiones e incrementamos la FIO2 al 100%, es por experiencia del experto, nada más. De todas las lecciones que tenemos, hay unas hasta la 16, y las primeras 11 son las que están sujetos a examen. Y ojo, los que ya leyeron el manual vuelven a decir lo mismo que en la 8ª edición, que los que no están en reanimaciones complicadas nada más deben de llegar a la 4, a la ventilación, y los que están en reanimaciones complicadas hasta la 11, pero no. En México, en Secretaría de Salud y Equidad de Género, tenemos el lineamiento
donde todos tienen que llegar a la 11. Nunca podemos prever cuándo se nos complica una reanimación, y si yo estoy en compresiones torácicas y el que está a mi lado nada más llegó a ventilación, altas posibilidades de que el niño se muera. Aunque yo sea experta, sola no puedo hacer todo lo que debe hacerse en equipo. Entonces, en México, 11 lecciones que son las que están sujetas a examen. De las 11 que teníamos, un pequeño cambio, ya no se dice ventilación a presión positiva, ventilación sola, ya les había comentado. Las 5 es intubación endotraqueal sola, ya no son vías aéreas alternas. Y hubo un cambio que estuvo muy adecuado, porque la reanimación de los prematuros era la 9 y la atención posterior a la reanimación era la 8. Pues no, tenemos primero que estabilizar a los neonatos y después implementarles su atención posterior a la reanimación. La reanimación que tenía los capítulos 12 a 14 era de la octava. Hicieron más énfasis en la reanimación fuera de la sala de partos, y esto es muy importante porque hay muchos neonatos que son trasladados y los paramédicos, los prehospitalarios, tienen experiencia en niños grandes y en adultos, en neonatos no, y llegan fríos, sin oxígeno, descanalizados. Entonces sí hay que adiestrar también a los que trasladan a los neonatos. Y las otras son para que mejoramos los que somos instructores el entorno del equipo de reanimación. Las lecciones apoyadas por nuevos cursos complementarios. Ojo, reanimación sigue siendo la unidad tocoquirúrgica y va a haber 2 cursos independientes que van a ser complemento, que son la reanimación y estabilización de recién nacidos con cardiopatías congénitas y la reanimación en la UCI. Que este curso fue muy completo porque incluyeron intensivistas, cardiólogos, urgenciólogos y enfermeras. Entonces, esos son 2 cursos que vamos a tener que empezar a implementar. El diagrama de flujo se modificó, que es una herramienta que debemos utilizar para saber cómo es la fisiología desde el nacimiento y cómo debemos de seguir nosotros la reanimación neonatal. Este es el de la 9ª edición, está en español y tuvo 2 cambios importantes. Cuando nosotros llevamos a un niño a la cuna de calor radiante, calentamos, secamos, posicionamos y no siempre estimulamos, solo estimulamos al niño que no respira y solo despejamos vía aérea al niño que realmente tiene secreciones que lo obstruyen y que tiene altas posibilidades de que lo vayamos a ventilar. Entonces cambiaron los pasos iniciales. Otro cambio importante es la saturación preductal. Ustedes, si ven aquí, empieza en 2 minutos, no en 1 minuto, porque tenemos el primer minuto para empezar realmente a ventilar al neonato y después ver la saturación preductal, que generalmente no está antes del minuto de que nosotros colocamos el oxímetro de pulso. Eso fueron los 2 cambios más importantes del diagrama, y hacer énfasis en cuando llegamos a reanimación avanzada, aumentar la FiO2 al 100% hasta que vamos a iniciar las compresiones y poner el catéter umbilical. Este es el diagrama de la octava, que lo vamos a implementar como lo hacemos siempre, nada más que no hemos tenido tiempo porque no es pues realmente todavía no para poderlo hacer, pero pronto estará y también lo vamos a compartir en todos los chats que tienen para que todos lo puedan imprimir. Hacen énfasis cuando yo les ponga algo en rojo y con negrita, es lo que es énfasis de la 9ª edición, para que vayamos de la mano. El análisis de cualquier reanimación, sea real o simulada, después de la reanimación. Enfocarnos en el trabajo en equipo. También en el diagrama hacen énfasis en hablar con los familiares, hablar con el obstetra, hablar con el equipo para asignar roles, delegar responsabilidades, que cada quien haga lo que le corresponde, tener el líder y el análisis completo después de cada reanimación. Y algo muy importante que se implementó es la cadena de atención neonatal, donde tiene 7 puntos, que son desde antes del nacimiento, la prevención, a ver con medicina materno-fetal, con el obstetra, qué cosas podemos prever, sobre todo para que sea un parto prematuro. Reconocimiento y activación. Cuando hay factores de riesgo altos, si no tenemos los insumos para la patología, la gravedad del neonato, trasladarlo en la mejor incubadora, que es el vientre materno. Pasos iniciales, que es nada más calentar, secar,
posicionar y lo más rápido que se pueda, contacto piel con piel. Ventilar, nada más es ventilar la palabra. Cuando tienen apnea en los primeros 60 segundos, quedamos que tenemos para ventilar el primer minuto, por eso la saturación preductal es hasta el minuto 2, con apnea o frecuencia cardíaca menor de 100. Algo muy importante, lo que les dije desde el principio, la reanimación avanzada, aunque solo sean de 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos, que esa es la estadística mundial, es una ejecución meticulosa. Tenemos que hacer la reanimación avanzada perfecta. Y el cuidado postnatal, que ese es otro punto que no estaba muy afianzado, que después de la reanimación tenemos que, aunque el niño ya no esté en apnea, que ya salió del paro, el valor de glucosa, y hasta que no esté normal no dejamos de monitorizarla, y la temperatura, no descuidar la temperatura durante toda, sobre todo la primera hora. Y algo que es muy importante y es responsabilidad de todos, el seguimiento adecuado, la transición del hospital al hogar. Sobre todo los niños que estuvieron en las terapias, tenemos que nosotros adiestrar a los papás, porque es muy triste que tengamos niño 1 o 2 meses, se van a su casa y por una mala transición a la semana les pase algo catastrófico. Entonces, muy importante esa transición y el seguimiento. Hacen énfasis en que los factores de riesgo, que siempre que tengamos alteración en la frecuencia cardíaca fetal, no quedarnos pausados, hablar con los obstetras. Trazos categoría 2 es una categoría 1, no hay problema, normal. Categoría 2, probable hipoxia. Categoría 3, hipoxia segura. Y es más conveniente una cesárea de más y no un niño de menos, ¿no? Las 4 preguntas no cambiaron. ¿Cuál es la edad gestacional? ¿El líquido amniótico si es claro o no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y el plan del manejo del cordón umbilical. Quedaron iguales esas 4 preguntas. ¿Cómo nos anticipamos? Lección 2. Cada nacimiento debe ser atendido mínimo por una persona. Y si empezamos a ventilar, tenemos que pedir ayuda. Debemos siempre antes de los nacimientos ver los factores de riesgo y se debe de revisar siempre la lista de cotejo. Y hay que hacer un pre-briefing de la reanimación, hacer una evaluación muy minuciosa antes del nacimiento, y cuando hay cualquier riesgo, un prematuro tardío de 36.6 no debe de ser reanimado por un solo reanimador, sino desde el inicio por 2. Y algo que también hacen énfasis en la 9ª edición, muy importante, que cuando estamos en una reanimación, sobre todo avanzada, vamos perdiendo la noción del tiempo de los eventos. Entonces, tiene que haber alguien responsable en la sala de partos para documentar todos los eventos con tiempo, para tener una buena retroalimentación y un buen nota clínica de realmente qué fue lo que se hizo. Todos los insumos deben de estar presentes siempre. Nunca podemos predecir cuándo no se va a complicar una reanimación, y si no lo hacemos, caemos en esta frase que es muy valiosa de Benjamin Franklin y que aplica para la reanimación. Si fallas al prepararte, te estás preparando para fallar. Pinzamiento tardío, hacen mucho énfasis, hay varios diagramas que ellos enfatizan. Sabemos que aproximadamente el 40% del volumen circulante del feto está pasando por la placenta. En el momento del nacimiento se queda un 30%. Y hay un artículo que dice, regrésenle esa sangre al recién nacido, no es de la placenta, es del recién nacido. Si yo hago el pinzamiento inmediato, ese volumen se queda en la placenta. Si no lo hago, cuando empieza la contracción uterina se le restituye, además de que en lo que hace el niño la transición, le sigue llegando sangre oxigenada de la placenta y es como si yo le pusiera oxígeno indirecto. Y no se va a enfriar en ese minuto porque está a temperatura de la mamá. Beneficios: disminuye enterocolitis, hemorragia intraventricular, hay mayor estabilidad, y lo que nos daba temor de que la hiperbilirrubinemia, que no pasa más que una fototerapia, se relaciona más con incompatibilidad ABO que con el pinzamiento mismo. Y ya el pinzamiento lo sugieren para cualquier edad gestacional, mínimo ideal 60 segundos, máximo 3 minutos. Vean ustedes la diferencia con este es de evento y este es de Dawson, los esquemas, con un pinzamiento tardío contra uno inmediato.
tenemos nosotros en la vida fetal, pues vena pulmonar con saturación baja, la preductal es de 65 y llega por la vena umbilical sangre oxigenada, que es la que llega por justo placenta, cordón umbilical, y es la que no debemos de interrumpir. Si yo no hago el pinzamiento temprano y lo hago tardío, vean ustedes la saturación preductal al minuto 1 de cuánto está, 75-80. Sí, un minuto 1, minuto 2. Y si hago inmediato y no dejo esa restitución sanguínea, vean la preductal es mucho más baja, de 60-65. Y lo más importante, la saturación preductal adecuada del minuto 5 o 10 en los que se hizo el pinzamiento tardío es normal, que es de 85-95. Los valores de la saturación no variaron, yo pensé que lo iban a cambiar para el prematuro y no. Minuto 2, 65, 70, 75, minuto 5, 80, minuto 10, justo 85, 95, y a quién estamos oxigenando ahí, al cerebro. Hay contraindicaciones para el pinzamiento, las que son más estrictas es cuando hay problemas de placenta o de cordón. RCIU, alteraciones de la arteria umbilical, son relativas. Cuando hay del ductus venoso alteración es así porque es la sangre que le llega directamente. Entonces, ductus venoso o problema de placenta y cordón. Y es tan importante el pinzamiento tardío que ya todos los protocolos bien establecidos de iniciar reanimación cerca de la madre para no tener que hacer el pinzamiento temprano. Y ya tenemos nosotros el carro del comienzo de la vida, Life Start Trolley, donde tenemos nosotros con simulación, practicamos, para si el niño requiere reanimación, lo hacemos al lado de la mamá y el obstetra, con el CPAP, la cabeza del niño la ponemos hacia nosotros para no tener que pinzar el cordón. Y nos preocupa, y durante ese evento, ¿cómo vamos a saber cómo está la frecuencia cardíaca del neonato? Pues ya está el famoso Neobit, que es el medidor de la frecuencia cardíaca neonatal, que es una banda que se pone en el pecho del neonato y vemos la respuesta a la reanimación. Entonces ya no hay limitantes. Pinzamiento contra ordeñamiento en mayores de 35 semanas. Si tenemos a un niño que no requiere reanimación, que está vigoroso, obviamente que el pinzamiento y de 60 segundos. Si no está vigoroso, en ellos podemos valorar el ordeñamiento. Y si yo tengo que ver y decidir en un niño que está vigoroso, ordeñamiento contra pinzamiento, obviamente que me voy por el pinzamiento. En el prematuro también ya, antes era 30 segundos, ya está estandarizado a 60 segundos. Y en los niños más pequeños, si están vigorosos, hago mi pinzamiento tardío. En los que están entre 28 y 36.6, que no requieren reanimación, todavía no se ha establecido, pero por alguna causa que no se pueda hacer el pinzamiento tardío, problemas de placenta o algo, se puede hacer el ordeñamiento. En los que no puedo hacer yo el ordeñamiento nunca es en los menores de 28 semanas, 28 o menos, hacen el énfasis porque tiene el riesgo de aumentar la hemorragia intraventricular hasta 36%, porque yo al hacer el ordeñamiento hago un descenso brusco y hay un cambio de flujo hacia la aorta descendente. Si el niño no está respirando, obviamente, porque es al que se le hace el ordeñamiento, esta matriz germinal tan frágil, le llego yo con un cambio brusco de presión y hago que en ese momento pueda haber una hemorragia intraventricular. Hacen énfasis en contacto piel con piel, no separarlos de las mamás. Y aquí es lo de la 9ª edición de pasos iniciales, que son los cambios: caliento, seco, posiciono la vía aérea. Solo si no respira estimulo y solo si tengo altas posibilidades de ventilarlo o que tengo secreciones muy abundantes, lo aspiro. De hecho, hay un cambio. Entonces, la estimulación táctil es útil nada más en el niño que no respira. La aspiración de boca y nariz, solo cuando se va a ventilar. La aspiración endotraqueal, la famosa laringoscopía, se hace únicamente cuando hay obstrucción. O sea, un niño que tiene antecedentes de meconio sangre, ya lo ventilé, no mejora, lo voy a intubar en el momento de la intubación porque posiblemente aspiro sangre o meconio, ¿no? Y alguna recomendación más importante también, que para evitar la aspiración con perilla, en caso necesario,
Las secreciones de la vía aérea superior se pueden limpiar con un paño. O sea, con la misma gasa podemos hacer limpieza antes de llegar a la aspiración con perilla. Y en los gemelos, que también no cambió el criterio para llevarme yo inmediatamente al niño al contacto piel con piel, si son de término, si tiene buen tono y si respira y llora. Entonces, si yo tengo un prematuro tardío de 36.6, no me lo puedo llevar de manera inmediata, me lo llevo a la cuna de calor radiante, veo que todo está bien y alrededor de los 10 minutos lo puedo llevar al contacto piel con piel. Si son gemelos, me refiero a los chiquitos, no a los grandes, no a estos gemelos, sino a estos. Si son de término, tienen buen tono y respiran y lloran, me los puedo poner. Y vean ustedes el beneficio del contacto piel con piel en una cesárea. Los neonatos no se desesperen porque a veces no comen sino hasta como la media hora que hay el descenso fisiológico de la glucosa. Comía a los 5 minutos, que también es muy importante. Y otro énfasis, haciendo tanto el valor del pensamiento tardío, a veces nos desesperamos porque no oímos que el niño llora. Habitualmente los niños no sueltan el llanto hasta los 30 segundos. Entonces nos acercamos al obstetra y si el niño tiene buen tono y está respirando, no anticipemos, no interrumpimos el pensamiento tardío. A veces lo hacemos y cuando ponemos al niño en la cuna de calor radiante, suelta el llanto y llora el niño y lloramos nosotros por habernos precipitado, ¿no? Contacto piel con piel no es nada más con fines de lactancia, es con los fines del contacto, del apego. Acuérdense que a veces es la única oportunidad que tiene la mamá de conocer a su hijo, del niño que nos lo vamos a llevar a la terapia y a lo mejor no sobrevive. Entonces, este momento único hay que dárselo a la mamá, aún en los niños que no van a lactar, como lo hacemos después de que el niño ya lo estabilizamos, que terminó el parto de la cesárea, acercamos la camilla de la mamá, calentamos el pecho, colocamos al neonato, aunque esté intubado, aunque esté con CPAP, y le cubrimos con gorro y el cuerpo, y este momento es un regalo para las mamás. Entonces, esto es algo que no debemos nosotros de interrumpir. Y en el prematuro, toracópagos menor de 1 kilo, niños con CPAP, y hay un artículo del 2023 muy interesante para que vean ustedes la importancia de hacer el contacto en el prematuro, que en los niños que lo ponemos en la mamá, aunque no succione, al que se le pone en contacto, cuando la mamá se extrae el calostro, produce el doble de lo que produce la mamá que no tuvo al niño en contacto piel con piel. Entonces, también es una variable importante que mejora la lactancia a largo plazo. Entonces, no hay limitaciones para hacer el contacto con cualquier modalidad de CPAP. Lo que tenemos que hacer es estar vigilando completamente al prematuro para que no tengamos eventos adversos. El control de la temperatura, igual, no hubo cambios de la sala de partos de 23 a 25 grados y mantener la temperatura 36.5 a 37.5. Evitar que haya temperatura menor de 36 porque por cada grado por debajo de 36 que yo entregue a un prematuro extremo en la UCIN, aumenta 30% el riesgo de mortalidad. Y por cada grado de 38 o más que yo tenga un neonato, aumenta la mortalidad. Por eso es importante que al minuto 5 tomemos la temperatura, ya que tenemos el Apgar y que todo está bien, para ver permeabilidad y para saber cómo tenemos que de manera dinámica. Son dos cosas que en la reanimación tenemos que manejar de manera muy dinámica: el oxígeno y la temperatura, los calores de la cuna de calor radiante. Entonces debe mantenerse octava edición después del nacimiento. Al niño que no esté en la bolsa Ciplo, que son los de 32 semanas o menos, le tomo la temperatura axilar cada 10 minutos. En el que pongo en la bolsa Ciplo, la axilar no me va a dar valor porque está muy chico, está en la bolsa. Rectal cada 5 minutos. Esos niños nos cuesta trabajo calentarlos, pero ya que están eutérmicos hay que quitar la bolsa porque el vapor ya se eliminó por el calor de la cuna de calor radiante. Se empieza a calentar la bolsa y en 5 o 10 minutos no nos dimos cuenta y ya está en 38 o 39. Entonces, en esos niños rectal cada 5 minutos. La evaluación de la frecuencia cardíaca, la palpación la dejaron muy en el aire, que eso fue algo que lo usamos mucho en la pandemia, pero lo que nos recomiendan es que si nosotros ponemos
reanimación, sobre todo en un niño grave, que lo que más nos recomiendan ellos es que tengamos un monitor de electrocardiografía, que ese nos da mucho más rápido valores. El oxímetro de pulso tiene limitaciones en los recién nacidos que están muy bradicárdicos o con mala perfusión. Entonces, en esos niños podemos esperar 2 minutos. Entonces, si el niño está grave, lo ideal es que le pongamos un monitor cardíaco, y algo que recomiendan en la octava es cubrir el sensor siempre con una gasa en el del oxímetro de pulso para blindarlo de la luz y que no interfiera con la saturación. Esa es recomendación. Entonces, lo que más recomiendan y hacemos énfasis tratar de tenerlo, un monitor electrocardiográfico para una monitorización más rápida, porque en los niños que están en paro, el oxímetro de pulso no nos va a dar un valor. Oxígeno indirecto, ahí hay modificaciones de 1.5 a 2 centímetros, que si lo vamos a dar con la bolsa de anestesia, inflada por flujo o con la pieza en T, cuidado de no obstruir las válvulas y de no hacer un sellado con los neonatos. Y con la bolsa autoinflable podemos hacer la que tiene el reservorio corrugado con el extremo distal abierto. Y algo que ellos comentan, que en muchos lugares esa es una limitante. Si no tenemos mezclador de oxígeno indirecto, se puede administrar al 100% ajustando la distancia de acuerdo a la saturación preductal. Ojo, tenemos que ser muy juiciosos en la 9ª edición, y es algo que pone muy nerviosa a mi amiga Almita Sánchez, es que como hay cambios en que son más laxos en el oxígeno, hasta valores de 100%, nos confiemos y descuidemos algo que hemos logrado de evitar, que ha disminuido lo de la retinopatía del prematuro y la displasia broncopulmonar. No como quisiéramos, pero sí hemos logrado algo. Entonces tenemos que ser muy congruentes. Y en esta parte del oxígeno indirecto, si no tengo mezclador y la voy a poner al 100%, tengo mi oxímetro de pulso y lo tengo que alejar tanto como saturación para que esté en los valores establecidos normales y no en la hiperoxia. Entonces, mucho cuidado. CPAP, acuérdense que la unidad tocoquirúrgica cada vez más CPAP y menos intubación, pero el CPAP no es como en las terapias que se lo pongo a un niño en apnea. En la unidad tocoquirúrgica es exclusivamente al niño que tiene respiración espontánea. Al que no respira lo tengo que ventilar porque no ha hecho la transición. Agregaron algo que yo puedo utilizar el CPAP temprano en los minutos 2 a 4 en el neonato que tiene dificultad respiratoria en los primeros minutos. Hay otra indicación para poner el CPAP temprano cuando yo empiezo a poner oxígeno indirecto y voy agotando y agotando y llego al 100% y el niño no llega a su saturación óptima aún con oxígeno indirecto al 100, o que sí llegue al 100 pero no lo puedo destetar. Le pongo CPAP temprano y así puedo ir retirando el oxígeno o lograr mi saturación preductal si no lo había conseguido. En la reanimación neonatal tiene utilidad en mayores de 34 semanas o más, sobre todo poner CPAP temprano. Hay algunos lugares en donde se estaba queriendo poner de manera inicial la cánula nasal de alto flujo. No hay una evidencia que la recomiende contra el CPAP. Entonces, en los primeros minutos, las primeras horas después de la reanimación y durante la reanimación, CPAP nasal. La valoración de Apgar es una herramienta de mucha utilidad para nosotros y que la debemos de seguir valorando hasta los 20 minutos, que es cuando paramos en el niño con asistolia. Sin embargo, la de la doctora Virginia Apgar tiene limitantes porque en el prematuro me da valores inferiores a los reales, y en el niño que yo estoy asistiendo, ¿cómo le voy a valorar el Apgar? Esto no es del manual de reanimación, esto es un extra que quiero que tengamos nosotros, porque esto estamos empezando a hacer un grupo de trabajo con equidad de género y es algo que posiblemente se vaya a implementar a nivel nacional. Como hay una limitante en el Apgar de la doctora Virginia que sí se va a seguir utilizando, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio de Obstetras sugirió un Apgar para los niños que están siendo intervenidos, por lo mismo que les había dicho de la limitación del valor de la doctora. Surge el Apgar combinado que implementó el doctor Mario Rudiger, un neonatólogo alemán, donde tengo el Apgar combinado de 10 puntos más el Apgar expandido de 7 puntos.
Si yo a un niño le doy alguno de esos 7 puntos de las intervenciones, 0. Es niño que está grave, no le doy punto. Si no le doy esa intervención, le doy 1 punto porque es inversamente proporcional. Entre más alto es porque el niño está más sano. Y aquí son los 7 puntos del Apgar combinado. Niño con CPAP, con oxígeno, ventilado con bolsa y máscara, intubado y ventilado, con compresiones torácicas. Ahí entra el prematuro que le pusimos surfactante y al que le dimos medicamentos, adrenalina o expansores de volumen. Entonces, sí tiene mucho valor que lo hagamos. Entonces, ¿cuánto es lo más que va a tener un neonato de Apgar? 17 en total. ¿Y quién va a ser? Pues los hijos de los neonatólogos. Conozco al doctor Mario Rudiger y con 2 tesis de neonatólogas queremos ver si se puede cambiar para que sea equilibrado también a 10 puntos, que los niños que están intubados y ventilados con compresiones y con medicamentos, en vez de 1 se les dieran 2 puntos. Y vean ustedes cómo el Apgar de la doctora Virginia tiene menos posibilidades de estandarización porque tiene menos puntuación con estándares muy cortos entre cada valor. El expandido también tiene puntuaciones muy cortas y el combinado de estos 2 me da 4 puntuaciones con valores que me dan un rango más amplio de poder yo calificar realmente a un niño. Entonces es el que en un futuro espero que utilicemos nosotros. Otra vez, bolsa con pieza en T o autoinflable. Recomiendan más y hacen énfasis usar ya la pieza en T y ahí tenemos la opción de poder utilizar PEP, ¿no? Entonces, es el beneficio de la pieza en T y en lugar de la bolsa inflada por flujo, tenga o no el PEP. Y recordar que cuando yo voy a dar presión positiva, tengo que tener 5. Si ya lo voy a usar como CPAP, lo incremento a 6 y el flujo de 10, que es cuando lo uso para ventilar, lo bajo a 8 cuando pongo CPAP temprano. Y vean ustedes en esta metaanálisis y en una revisión sistemática cómo hacen énfasis en que la pieza en T sigue siendo de mucha importancia y es lo que debemos de implementar en los prematuros obligado. Ojalá y también lo podamos hacer en los de términos. Disminuye la tasa de mortalidad, mejora la transición de la respiración, no aumenta el neumotórax, menos intubación en la sala de partos, menos ventilación mecánica, menos necesidad de surfactante y a largo plazo menos leucomalacia periventricular y menos displasia pulmonar. Entonces, pues es importante que tratemos de usar la pieza en T con un PEP en 5 para ventilar y algo que recomiendan también, no usar insuflación sostenida, no hacer ventilo y quedarme con la mano ventilando, porque debe de ser, es dañina, aumenta el riesgo de que se abra el conducto arterioso y la displasia broncopulmonar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que sean insuflaciones mucho más cortas. La ventilación debe iniciarse durante los primeros 60 segundos, que damos el minuto, y antes ventilábamos de 40 a 60 por minuto. Ahorita ya podemos empezar, nosotros podemos empezar a ventilar de 30 a 40, con 30 se barre más el CO2, entonces después del nacimiento podemos nosotros hacer con esta velocidad y las presiones inspiratorias pico iniciales ya cambiaron también, aumentaron, pueden ser de 20 a 30, 20 a 25 para el prematuro menor de 32, 25 a 30 para el de término. Y aquí están, menor o igual a 32, 25, menor o mayor a 32, 25 a 30 y menor de 32, 20 a 25 centímetros de agua. Entonces ya aumentaron la presión con la que yo voy a ventilar al neonato. Y la frecuencia de ventilación, que fue lo que les comenté hace rato, de 30 a 60, no ya nada más de 40 a 60, 30 me barre más el CO2. Y la insuflación sostenida, el tiempo que yo mantengo comprimida la bolsa, no debe de ser mayor de 1 segundo, es de 0.5 a 1 segundo y no de 5 segundos, como es la insuflación sostenida. Como a veces nos cuesta mucho trabajo intubar a algunos neonatos, tratar de tener videolaringoscopio y si no podemos intubarlo, pues la máscara laringea.
Algo también muy importante en los cambios, los pasos correctivos. A veces yo veo las máscaras son transparentes para ver si están regurgitando secreciones y a veces lo único que tenía el niño de pasos correctivos es que lo aspirara y levantara un poco la presión y nos íbamos con todo Mr. Sopa, ¿no? Y ahora ya comentan, de los pasos correctivos los puede seleccionar quien está reanimando. A lo mejor yo decido nada más aspirar o nada más abrir la boca. Y algo muy importante, que hacemos pasos correctivos, iniciamos y después empezamos a ventilar y si está cardíaca aumenta y tórax expande, no nos fijamos. Ante todos los 30 segundos tengo que yo estar viendo cómo está la respuesta a la ventilación. Y algo que también hacen énfasis en la octava, que nosotros lo empezamos a practicar mucho en la pandemia por el miedo a los aerosoles, la técnica de tracción mandibular con 2 manos para que haya mejor sellado y evitemos en lo posible tener que intubar al neonato con los 2 dedos sobre el dorso de la nariz, los índices, los pulgares en el dorso de la nariz, los índices en la barbilla y los otros 3 suben la mandíbula. Es igual que cuando lo hago con una mano, pero aquí el sellado es más hermético y es la famosa técnica de C y E. Vean ustedes que tenemos acá la C y aquí tenemos la E. Y estos 3 dedos es para levantar la mandíbula y que tenga mejor sellado con la mascarilla. Las concentraciones de oxígeno, mucho énfasis en que los neonatos igual o mayor a 35 semanas, que tengamos oxígeno al 21%. No nada más, muchos confunden que es en los de término. 35 o más, oxígeno al 21%. ¿Por qué? Porque esa población justo son los que entran a hipotermia terapéutica, son los que tienen más riesgo de hacer encefalopatía moderada o grave y cuando viene la reperfusión o reoxigenación, los radicales libres de oxígeno dañan más el cerebro. Por eso en ellos 35 o más, para ventilar oxígeno al 21%. Esta no está actualizada porque aquí hubo unos cambios en la reanimación que 35 o más, 21%. Menos de 35 semanas, 21 a 30. Y que en los menores de 28 semanas a 30%. En la octava edición es menores de 32, ventilar con FIO2 al 30%. Entonces, 35 o más, 21%. De 32 a 34.6, 21 a 30 y menores de 32 al 30%. Pero lo importante de todo esto es que siempre nos guiemos por la saturación preductal y que tan pronto como el niño salga de un paro, tratar de disminuir en lo posible al 21% en el niño de término o que no tenga problema pulmonar y 30-40 al prematuro o el que tenga problema pulmonar. Entonces, ya acá la recomendación es que empiezo a ventilar al 30% a los menores de 32 semanas. Y en este artículo que se refería a los menores de 29, vean qué importancia empezar a ventilar con 30%, porque en esta población, si en los primeros 5 minutos están más de 2 minutos con bradicardia o no llegan al minuto 5 a mi saturación preductal ideal, que es del 80%, el riesgo de muerte y hemorragia intraventricular es mucho más alta. Entonces, aquí ya está lo de la énfasis en lo de la novena edición, en recién nacidos menores de 32, es razonable iniciar con 30% y ojo, me puedo ir hasta 100% de oxígeno, monitorizando siempre la saturación preductal. Esto es lo que nos preocupa, que seamos laxos y digamos, lo veo muy cianótico y de un solo intento me vaya del 30 al 100%. Tengo que ver también, la clínica nos debe de orientar a ver qué tanto voy incrementando paulatinamente. Al único que le subo de 1 al 100% es cuando empiezo con presiones torácicas y guiarme siempre por la saturación preductal. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con esta liberación que nos dieron de oxígeno hasta el 100%. Y estos son los ajustes iniciales para la ventilación que ya habíamos comentado. Solo aquí enfatizo que el flujo es a 10 litros por minuto y el PEP para ventilar 5 centímetros. Todo lo demás ya lo habíamos revisado. Y lo del oxígeno que ya comentamos, mayores de 35, voy a 35 al 21%, 32, 34, más o menos 34.6, 21 a 30,
y menor de 32, 30%. Dicen que los que tenemos un poco de experiencia podemos emitir, ¿no?, alguna recomendación. ¿Ustedes creen que por tener yo un neonato con hernia diafragmática, con hidropesía fetal, que sea de 35 o más, va a responder si lo empiezo a ventilar al 21%? Difícilmente. En estos niños tan graves que tienen un compromiso del volumen pulmonar, yo sugiero empezarlos a ventilar de manera inicial hasta el 80%. Y créanme, se recuperan más rápido y no tan fácilmente bajamos el oxígeno y lo entregamos en la UCIN mejor ventilado y con concentraciones de oxígeno que no podemos bajar tanto. Intubación. Quedamos que menos del 1% se intuban, entonces tenemos que practicarlo más. Y un tip que yo les voy a dar es que yo cuando tome mi laringoscopio, tratar de alinear siempre la punta de la hoja con la punta de la nariz del neonato. Si yo hago esta alineación y subo, hago la tracción, inmediatamente veo la glotis. Y algo que también recomiendo, que lo vimos con la técnica LISA, que son niños que le vamos a poner surfactante y están reactivos, me pasan el aspirador, me pasan la cánula, pero nadie sujeta al neonato. Entonces a los neonatos es recomendable, los que están reactivos, sujetarlos para mejorar la intubación, y el máximo sigue siendo de 30 segundos, no hay cambio en esto. Énfasis en poder usar la máscara laringea en mayores de 34 semanas, mayores de 2 kilos, y es útil como vía alterna para ventilar incluso con bolsa o cuando yo no puedo intubar a un neonato. Este es un cambio importante, colegas. Nosotros fijábamos en el borde del labio la cinta, la seda, para dejar el diámetro de longitud interna, la longitud interna que íbamos a dejar. Entonces ya se cambió. ¿Cómo voy a medir yo? La marca del tubo endotraqueal para la profundidad que yo estimo es a nivel del borde anterior de la encía superior. Entonces ahí es donde yo voy a dejar la marca fija de acuerdo a la medida que hago del tabique nasal al trago, que es la saliente, más 1. Cuando nace el neonato, hay una mnemotecnia que ya no viene en los manuales actuales, pero que es muy importante, el peso más 6. Muy importante, eso es para intubarlo de urgencia, pero ya para fijar mido del tabique al trago más 1. Sin embargo, para poner la fijación de esa longitud que me salió, pongo la fijación de la seda en la encía. Y obviamente ya la fijación completa la hago en el filtrum, en el bigote con la bigotera, pero para medir la longitud es al nivel de la encía. Y este es un cambio que hicieron ellos muy importante. Y también para el tubo endotraqueal subió. Aquí era de 1 a 2 kilos, ahora subió a 2,200 para el número 3, y hay mayor de 2,200 ya para el 3.5. Y tener consideración que también, como ya reanimamos neonatos de la zona gris, 22 a 24.6, ya hay cánulas endotraqueales que es posible obtenerlas con el diámetro interno de 2, y esos son para los niños en el límite de viabilidad. Entonces, muy importante cómo vamos a hacer nosotros ya la fijación y cómo vamos a estandarizar, ¿no? Dónde ponemos la seda, que es la marca de la longitud que va del tubo hacia adentro. Vean ustedes cómo en esta tabla tenemos todos las inserciones de la longitud interna, desde 5,5 hasta 9, y es el borde estimado en la encía. Nuevamente lo ponemos acá. Y vean cómo ustedes, la mnemotecnia del peso más 6 más o menos está estandarizada, más o menos 5,5. Si yo tengo un neonato que pesa 3 kilos más 6, más o menos está en 9, entonces más o menos es algo para una intubación rápida, y ya cuando mido hago la fijación completa como quedamos. Los pasos correctivos de la intubación endotraqueal no cambiaron, y hacerlos de manera dinámica, y sigue vigente que entre más grave esté el niño, más tiempo tengo que dejarlo para que se recupere. Primera valoración del niño ventilado con bolsa y máscara, 15 segundos. Primera valoración del niño intubado, 30 segundos. Primera valoración del niño con compresiones torácicas, 60 segundos. 15, 30 y 60. Entre más grave, le tengo que dar más tiempo para que se recupere.
Y las compresiones torácicas sigue siendo el 100%, no hay protocolos por la opinión del experto. Y ya cuando doy compresiones, si ya desde que doy intubación tengo que tener un sensor de retroalimentación, desde que doy compresiones, si tengo un sensor uso el que tenga, pero lo ideal es que tenga yo un monitor electrocardiográfico. Importante, si yo ventilo a un niño con ventilación efectiva 30 segundos y la cardíaca es menor de 60, no dar otro ciclo de ventilación, tengo que intubarlo. Si la ventilación fue efectiva, o sea, mi técnica estuvo bien y sigue en paro, darle otra ventilación con bolsa y máscara va nada más a prolongar la hipoxia. Lo intubo, lo preoxigeno, ojo, cuando yo acabo de intubar a un niño que está en paro, no empiezo con presiones torácicas en ese momento y ni subo la FiO2 al 100%. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con presiones torácicas en ese momento, el niño está en paro. Voy a distribuir sangre hipóxica. Lo intubo y lo preoxigeno 30 segundos para oxigenar esa sangre con FiO2 mayor que el que tenía previamente sin llegar al 100%. Porque ¿qué pasa? Si después de esa preoxigenación el niño se recuperó, no requería FiO2 al 100%, a lo mejor estuvo mal ventilando o tiene defectos estructurales de la cara. Pero si después de esos 30 segundos de preoxigenación, sin oxígeno al 100%, sigue en paro, en ese momento subo la FiO2 al 100% e inicio compresiones torácicas. Y la triada que yo debo de realizar cuando empiezo con presiones torácicas, que no se nos debe de olvidar, colegas, aumentar la FiO2 al 100%, que me preparen adrenalina, porque no viene la de Estados Unidos porque ellos ya tienen la dilución en el carro de paro de 1 en 10,000. Nosotros no, tenemos 1 miligramo por mililitro o 1 en 1000. Nosotros la tenemos que preparar. Entonces preparo primero la adrenalina, si es que tengo que hacerlo todo, y después el catéter. ¿Por qué? Porque si yo pongo primero el catéter, termino y no tengo la adrenalina y el niño sigue en paro, ¿qué le voy a colocar? En cambio, si ya tengo la adrenalina, tengo la opción de ponérsela por vía endotraqueal. La técnica de los 2 dedos no se usa, se utiliza la técnica de los pulgares. Durante las compresiones torácicas, cuando no es posible intubar, sobre todo en neonato mayor de 34, es posible dar compresiones con la máscara laringea. Y la concentración de oxígeno que les comentaba, esto ya está actualizada, ya la página 136 del nuevo manual. El oxígeno que se debe de usar durante las compresiones, al iniciar, solo al iniciar, no en la preoxigenación, aumento la FiO2 al 100%. ¿Y por qué? Porque se basa en opinión de expertos, no hay protocolos. Hacen énfasis en que debe de estar la persona que da compresiones en la cabecera. Durante esos 30 segundos de preoxigenación, ¿qué debo de hacer yo? ¿Aprovechar para qué? Para fijar la cánula endotraqueal porque está ventilando, se va al lado y se me puede extubar el neonato. Esto importante también, cambió el sitio de las compresiones. ¿Se acuerdan que era en el tercio medio del esternón al nivel de las tetillas? Ya es por debajo de las tetillas y en el tercio inferior del esternón, no en la punta, sino en la unión del tercio medio con el tercio inferior. Y tener cuidado de practicar mucho para realmente localizar, es por debajo del nivel de las tetillas para no causar fractura del esternón o laceraciones hepáticas. Entonces, el sitio lo tenemos que practicar porque esto cambió. Y esta recomendación siempre, vean mis dedos. Cuando yo doy compresiones torácicas, si bajo los dedos pulgares nada más, solo estoy dando presión con los pulgares. Yo tengo que flexionar toda la mano, vean ustedes. Uno, los pulgares, los beso, los separo, los beso, los separo, como están aquí en el diagrama. Y vean ustedes, si lo practican en su muslo y lo hacen, se dan cuenta como si yo flexiono los pulgares por completo, toda la mano comprime el tórax, cuidando de no comprimir las partes laterales. Y este es el sitio, justo en la unión del tercio medio con el tercio inferior, un poquito arriba del tercio inferior, por debajo de las tetillas, ya no es a nivel de las tetillas. Y compresiones torácicas igual, lo que les decía, los radicales libres en la reoxigenación me pueden dañar el cerebro.
El monitor eléctrico cardíaco es muy importante tenerlo, sobre todo en los niños de reanimación avanzada, porque eso me orienta a qué tan grave está el niño y qué tanto tiene sentido que yo me prolongue hasta los 20 minutos de reanimación avanzada. ¿Qué pasa si yo tengo un neonato que tiene actividad eléctrica y no le ausculto la cardíaca? Tiene actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Actividad eléctrica entonces, ¿qué pasa? Es un niño que tiene actividad eléctrica que no está tan grave, es el moderadamente grave. ¿Qué pasa si yo tengo un niño que no tiene actividad eléctrica y que no le ausculto? Es el más grave, está en asistolia. ¿Y qué tal si tengo a un niño que tiene actividad eléctrica y ausculto menor de 60? Es el menos grave de los graves. Moderadamente grave, muy grave, menos grave, está en bradicardia. Todos se van a la reanimación avanzada, compresiones y tal vez medicamentos. Y las 5 preguntas que nos debemos de hacer, la famosa mnemotecnia cardio, hacen énfasis en que cuando yo empiezo a dar compresiones, no debo de dar más de 2 ciclos, más de 2 minutos, porque se empieza a perder todo lo que es la actividad fuerte de comprimir 1/3 del diámetro antero-posterior. En el manual no cambiaron, esa es una sugerencia que dimos en México, no nos hicieron mucho caso, de que si la persona que da las compresiones es el que cuenta en voz alta todos los eventos, 1 y 2 y 3 y ventilo y 1 y 2 y 3 y ventilo y, a veces no se puede ni respirar y se va perdiendo y se va agotando porque además de contar está actuando. Nosotros lo que hacemos en la mayoría de los lugares en México, en los que son del grupo de reanimación, que la persona que va a dar las compresiones es la que dice 1 y 2 y 3 y el que ventila dice ventila y. O sea, siempre terminamos con el y para darle la batuta al que sigue. Y eso permite que podamos respirar y una mejor coordinación. Esa es una sugerencia. De medicamentos, no hubo cambios en cuanto a las dosis y de la dilución, nada más de tener en cuenta aspecto muy importante. Cuando yo preparo la adrenalina, la preparo en una jeringa de 10, la cambio a una jeringa de 1 para la vía IV, de 3 a 5 para la endotraqueal, no cambió. Pero en la jeringa de 10 yo cargo primero la solución salina, no la adrenalina. Porque si yo pongo la adrenalina y luego la veo al frasco, puedo extraer más solución salina o puede irse adrenalina al frasco. Entonces, primero extraigo los 9 mililitros de solución salina, si me paso un poco lo purgo, luego me voy a la ámpula, extraigo el mililitro completo de la adrenalina, lo tengo que mover para que no me quede a la entrada adrenalina y lo rotulo. Y también 2 momentos son los únicos en que paro las compresiones. Cuando voy a administrar la adrenalina endotraqueal, porque si no, se regresa la bolsa y máscara y nunca le llega al neonato porque las compresiones son en el tórax. Entonces, paro compresiones, desconecto, administro la adrenalina, la instilo, conecto otra vez la bolsa y máscara y ventilo unos 5 o 7 segundos y empiezo las compresiones. Cuando es en la vía umbilical, ¿no? Y el otro momento para parar por segundos compresiones es cuando la persona que va a colocar el catéter umbilical va a cortar para no cortar a la persona. Algo de los medicamentos, quedamos en que todo lo que estaba en rojo era nuevo. En las demás ediciones, el Rinkers lactato estaba como no, es aceptable. Aunque en los niños que están gravemente asfixiados, como tiene sodio, potasio y calcio, se debe de manejar con cautela. Y una limitante que tiene es que como tiene calcio, solo puede ser administrado hasta que tenemos una vía central. Vuelven a hacer énfasis en que la dosis de la dilución de 1 en 10,000 para la vía IV de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo por dosis, aunque puede ser aceptable la dosis más baja, 0.1. Para la endotraqueal, la dosis más alta es la recomendada, 1 mililitro por kilo por dosis, que equivale a 0.1 miligramo por kilo, aunque la dosis más baja, 0.5, entre comillas, puede ser aceptable. Algo que cambió es que expansores de volumen podrían ser de 10 a 20 mililitros por kilo. Ahora dicen 10 y 10, para poner énfasis en que no empecemos con los 20 de golpe, sino 10 y 10 solo si el niño sigue en paro. O sea, generalmente están recomendando más los 10 primeros. Algo muy importante también, yo paso la dosis de adrenalina endotraqueal
y empezamos a poner el catéter. Si antes del minuto está el catéter puesto de la dosis de endotraqueal y ausculto, vuelven a hacer énfasis y el niño sigue en paro, aunque no haya pasado el minuto, paso la dosis IV de adrenalina. Entre una IV y otra sí tienen que pasar de 3 a 5 minutos. Entonces, cuando no hay respuesta, se pasa la dosis IV tan pronto como tenga colocado el catéter umbilical. Y ahí va lo que les había comentado. El tiempo de reanimación de asistolia es de 20 minutos para decir. En los recién nacidos prematuros no hubo muchos cambios. Tenemos sala de partos de 23 a 25. Acuérdense nada más que ya no es la lección 9, es la lección 8. En los menores de 32 semanas, colocarlos en la bolsa Ciplo de 1 galón, no es de 1 litro, de 1 galón, el cojín térmico, el gorrito, y en los menores de 30 sobre todo la técnica lisa. Hago un orificio de 8 por 2 en la parte inferior, en el fondo de la bolsa, Ciplo. Introduzco al neonato, muchos por estrés lo introducen por la parte superior y no, se tiene que introducir por la parte del cierre, si no abro este orificio y le queda en los hombros al neonato y no lo cubro. Y si requiero ponerle catéter, puedo abrir un orificio de la bolsa. Y la de Bigón tienen una implementación mucho mejor, con un colchoncito, con un velcro y con un gorro. En estos, yo cuando meto en la bolsa Ciplo no lo seco, pero en estos sí, si le voy a poner la capucha, sí recomiendo que le sequen porque el cabello después puede generar mucha humedad fría y se pueden enfriar. Cuidado postnatal, énfasis en que todos los recién nacidos después de la reanimación son nuestra responsabilidad hasta que se van al nuevo lugar de destino, ¿no? Y que en los cuidados post-reanimación también muy importante monitorizar la glucosa al finalizar hasta tener valores normales. Y acuérdense que canalizo al neonato y a la media hora le tomo el valor de glucosa. Y lo ideal es que sea de 50 porque está en una vía IV. Y si por alguna circunstancia un niño se me enfrió a propósito o no y lo quiero recalentar, la recomendación que daban antes de máximo 0.5 grados por hora es la que recomiendan, pero no hay evidencia todavía que se conozca el tiempo óptimo para el recalentamiento. Hacen énfasis en que debemos de luchar por la hipotermia terapéutica en los mayores de 36 semanas, mayores de 1800, en las primeras 6 horas y sobre todo en las primeras 3 horas le va mucho mejor porque ahí paramos la apoptosis, la degeneración neuronal, la muerte de las mitocondrias cerebrales. Entonces, muy importante. ¿Cuándo la debemos de tener nosotros? Cuando tenemos protocolos bien establecidos. Esa es la hipotermia corporal total. Bicarbonato. Fíjense, yo pensé que lo iban a sacar porque todavía en la octava estaba. No comentan que no se va a utilizar nunca, pero acuérdense lo que está en rojo, no utilizarlo en recién nacidos con acidosis metabólica, puede hacerse acidosis mixta y puede aumentar el riesgo de hemorragia en el prematuro extremo. Y aquí van consideraciones especiales, tuvieron varios cambios. Para neumotórax o derrame pleural, nos recomiendan, si el niño no está en paro, no está grave, que usemos factible, POCUS, utilizar ultrasonido si es factible. Cuando hay obstrucciones anatómicas o secreciones de la vía aérea, hacer mucho énfasis en la posición o en la aspiración. Y hacen énfasis en la hernia diafragmática, no se nos olvide, intubar sin ventilar. Y algo que estaba como que un poco gris en la octava edición y que ahorita hacen más énfasis, después de intubarlo, en esta patología, aunque no sea una atresia esofágica, colocar una sonda de doble lumen. Y con niños graves, evitar correr con ellos. Acuérdense que es importante tratar de limpiar la vía aérea y si no tenemos oxígeno, o oxígeno al 100%, ventilarlos. Muy importante, hacen énfasis que no repasamos mucho porque son las últimas lecciones. Los sitios de la colocación de los sondas o sellos pleurales para neumotórax o para derrame pleural. Minisello, segundo espacio, intercostal de línea media clavicular para
sonda pleural ya con un neumotórax importante, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y cuando tengo derrame importante, cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, y en derrame importante, quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. Acuérdense que el aire se va hacia el cielo, el líquido se va hacia la tierra. Cuando hay atresia de cuanas bilateral, usar los chupones de McGovern, que es cualquier chupón, que le corto la tetina, y hace veces de cánula de Guedel, sobre todo en atresia de cuanas bilateral. La hidropesía fetal fue algo que introdujeron ahorita, y esto es muy importante, este es de los aspectos que más me apasionan en la reanimación neonatal, porque requiere un equipo mayor de lo habitual. Tenemos que tener todo preparado porque la mortalidad es tan alta, del 70 al 90%. Equipo completo y funcionando. Y algo muy importante, me voy primero por la vía aérea, ventilo para prepararme a intubación, y después de la intubación, si el niño ya no está en paro, ya no tuve que hacer reanimación avanzada, muchos tienen la tendencia de irse a hacer la punción en el tórax. En el libro de neonatología clínica que escribimos con el doctor Udaeta no ha habido actualizaciones, pero ahí escribí un capítulo sobre reanimación justo del recién nacido hidrópico, y la literatura lo sigue actualizando, que lo primero que yo tengo que puncionar en un hidrópico es el líquido de ascitis, porque es el mayor volumen que le da problema restrictivo. Y si al puncionar, que es más o menos el equivalente a 20 mililitros por kilo de su peso ideal en la percentila 50, porque ese niño, si lo peso, no me va a dar un valor real, ese volumen se lo extraigo en la sala de partos, y con eso el niño se estabiliza. Ya no tengo que hacerle la punción torácica, porque aumenta el riesgo de neumotórax, de infecciones. Y me lo llevo a la UCIN, y ya en la UCIN valoraré nuevamente si requiere la toracocentesis. Si no se estabiliza, sí la hago en la sala de partos. Pero lo primero es el líquido de ascitis a 20 mililitros por kilo en la percentila 50 para el peso ideal. ¿Cómo hago yo la punción? Aquí no lo especificaron tanto. Yo les sugiero, es el único momento que un prematuro yo lo puedo poner en Trendelenburg para que todas las vísceras se vayan hacia la cabeza y no vaya yo a picarlas. Es una línea imaginaria que va desde la cicatriz umbilical hasta la cresta ilíaca y a la mitad. De preferencia del lado izquierdo, no del derecho, que es donde puede haber más hepatomegalia. Lo pongo ligeramente en Trendelenburg, flexiono las piernitas para que no haya resistencia, fijo mi lugar, estiro la piel, ahorita les explico en técnica en Z, y hago la punción en forma perpendicular. Si veo que ya empieza a salir el líquido, saco la vía y solo introduzco el Silastic, como cuando yo canalizo un neonato. Y esta es la técnica de Z. ¿Qué pasa si yo hago la punción directa? Cuando ya se retire esa punción de la paracentesis, va a ir goteando ahí, sigue goteando y hay más riesgo de infección. En cambio, si yo tracciono la piel unos 2 centímetros y ahí hago la punción, cuando yo lo suelto, la piel se regresa a este lugar y la va a tapar, y no es el lugar del orificio. Entonces yo tracciono 2 centímetros, ahí punciono, y cuando yo le quite se regresa la piel y va a tapar el sitio del orificio. Esa es la técnica de Z. Es recién nacido hidrópico. Y este es un recién nacido hidrópico, es el mismo neonato, aunque parezca mentira. Acá estábamos en un segundo pensando si era para paliativos o no. Tenía frecuencia cardíaca, lo preparamos para intubar. Fue una decisión de menos de 1 minuto. Y era nada más toracocentesis, paracentesis lo que le hicimos, porque era un neonato que le pudimos extraer medio litro. Ahí rebasamos los 20 mililitros por kilo, pero el niño iba mejorando. Tomábamos la TEA, estaba estable y nos atrevimos a seguir. Y vean ustedes, pocos minutos después, parece otro niño, y la fortuna de que la mamá lo pudo conocer. El hidrópico tenemos que practicar hacer simulación, porque aunque tenga un riesgo tan alto, si hacemos todo de manera meticulosa, créanme que tenemos muchas posibilidades de tener éxito. Lo de pared abdominal, volvieron a hacer énfasis, esto ya lo habíamos comentado nosotros.
los niños de pared abdominal, todo lo que habíamos comentado de los guantes libres de látex, de cúbito lateral derecho. Lo importante es que si no tenemos nosotros manera de cubrir bien las lesiones, que deben de ser con plástico, ya no son gasas, no son compresas, y tenemos riesgo de aumento de pérdidas insensibles, tenemos que canalizarlos con líquidos altos, 120 a 140. Ojo, ¿con qué canalizamos? Con glucosada al 5, no al 10, porque le estamos dando el doble de líquidos, entonces le doy el doble de glucosa. En vez de darle 4.8, le voy a dar 9.6. Y si es una lesión abierta, por supuesto que empezamos antibióticos, Ampiamica. Y hacemos simulación para que los residentes aprendan la bolsa que ponemos, el duoderm, la venda, y hacemos la tracción. Ese es ya un silo preformado, es un separador de Alexis, cortesía del doctor Alfredo Machuca. Y del tubo neural, ahí tampoco hicieron mucho énfasis. Ellos recomiendan que, bueno, aparte de los guantes, que si no está roto, evitar la ruptura. Eso ya estaba en la octava, por eso me voy un poco más rápido. Nos recomiendan que ponerlo en decúbito prono, pero a veces esos neonatos de tubo neural tienen macrocráneo, lo tenemos que aspirar, tenemos que ventilar. Entonces lo que yo les sugiero es que la bolsa Ciplo de 1 galón la dividamos en dos, le quitamos la parte del cierre porque tiene picos, y esa parte, esa mitad, la pongamos sobre el campo de la cuna de calor radiante, y es como un impermeable, y ahí ponemos el neonato. Si la lesión está rota, no se va a contaminar, y como es plástico suave, si no está rota, tiene menos posibilidades que se rompa. En cambio, con los campos sí. A estos neonatos lo ideal es que corrijamos el defecto lo más rápido posible, pero antes de eso tenemos que empezar banco cefo a dosis meningias, y la vancomicina, si yo se la empiezo antes de que empiece el cierre quirúrgico, a las 24 horas le tomo biometría hemática y PCR, sale normal, suspendo el antibiótico. Y lo ideal es que se corrija rápidamente. Entonces ya tenía yo la mitad del campo que lo tenía para recibir al neonato, mido la lesión, la cubro también con la otra mitad del plástico y la cubro con duoderm para evitar que se contamine. Hacen énfasis en que si hay mamás, ya sea que se le administraron narcóticos o son narcómanas, obviamente no usamos ningún medicamento más que la ventilación hasta que se estabilice el neonato, y hacen énfasis en la octava edición. También lo que es énfasis en el pronóstico para realizar la reanimación. Yo les sugiero siempre que si ustedes tienen duda en cuanto a reanimación en la sala de partos, es el ojo del huracán porque tenemos poco tiempo y pocos datos. Reanimen. Siempre que les digan es que tal vez no es viable, es que tal vez está muerto, tengan siempre el equipo listo, porque a veces incluso lo prenatal puede haber una equivocación. Ténganlo listo. Y si cuando nace el neonato tienen dudas, reanimen. Después, con mayor información o la evolución del neonato, de un cuidado curativo se pueden ir a un paliativo, al revés, ¿no? Entonces, todas las cosas que debemos de tomar en cuenta, si está o no en la zona gris, si tiene infección o no, control prenatal, esteroides, sulfato de magnesio, si no es múltiple, pero hasta que tengamos al neonato en la mano, podemos decidir realmente. Después de la reanimación, ¿continúo o no? De acuerdo a cómo esté el niño, y tengo tiempo para hablar con los papás, para saber cómo evoluciona, y de un curativo me puedo ir a un paliativo. Cuando el niño va a fallecer, hablar con los papás. Lo que más le puede doler a un ser humano es perder a un hijo. Tengo que ser empático. Algo que debemos de abordar es decirle que lo que tiene el neonato o por lo que va a morir no es culpa de ellos, y es algo que tampoco se podía evitar. Respetar las costumbres religiosas, la cajita de recuerdos, y esto hacen énfasis en la octava edición, que los carguen, bautizarlo, fotos, hablarle por el nombre y el seguimiento de la mamá. Un hermanito de 6 años o más puede estar en la despedida de cuidados paliativos, y cuando decidimos que un niño realmente tiene un pronóstico malo, pésimo, y que ya lleva mucho tiempo, meses, se empieza a sedar, y esto es de cuidados paliativos, se empieza a sedar hasta que tenga la calificación -10, o sea que no va a sufrir dolor, y empezamos a ver a bajar todos los parámetros
ventilatorios y de las aminas o el apoyo que tengan. Esto fue en USIN, cortesía de la doctora Ana Sofía Paredes, y el hermanito agradeció siempre que hubieran tenido la oportunidad de que conociera al hermano. Medidas de confort. Importante, cuando nos dicen es que viene para cuidados paliativos, nos paralizamos, pensamos que no hay que hacer nada. Pasos iniciales, secarlo, no se puede enfriar. Si tiene secreciones que obstruyan la vía aérea, aspirarlo. Si puede comer y va a durar más de 6 horas, que coma. Si no, canalizarlo. Si tiene dolor, paracetamol, morfina, hablarle por el nombre, tomar fotos, el recuerdo y el apoyo psicológico a la familia. Las mamás que han tenido pérdidas perinatales, para que vean que no es poca cosa, y que han fallecido en los próximos 3 años, el 40% de esas que han muerto ha sido por muerte no natural, o sea, por suicidio. Entonces, no nada más es decir, vaya con el psicólogo, sino al mes citarlas para ver si sí está teniendo ese seguimiento. Somos responsables también de eso nosotros. Y aquí tenemos en el INPER esta tarjetita donde hacemos del código mariposa los 2 piecitos lo damos y los papás se lo llevan, ponen un altar y no sienten la culpa de que se olvidaron de su hijo. Eso es de cuidados paliativos. Si puedes curar, cura, porque es para que los que estamos preparados, el personal de salud, y es un vacío que tenemos en nuestra formación, los cuidados paliativos. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Si no puedes consolar, acompaña. A veces una palmada, una frase puede no quitar el dolor, pero sí dar un poquito de tranquilidad. Para los que toman los talleres de reanimación, acuérdense que aunque valga 3 años, nosotros tenemos que entrenarnos mínimo cada 6 meses, practicar, porque con más de 3 meses que no practiquemos, perdemos las habilidades. Y bueno, para que vean que el tiempo pasa, acabo de cumplir yo pues 30 años en la unidad tocoquirúrgica, y esta es la experiencia, ¿no?, de esos 30 años. Eran unos gemelos, uno moreno, uno güerito, y cuando nacieron le dije a la mamá, ¿qué pasó, señora? Dice, pues no me acuerdo. Y esto es, bueno, 30 años después. Y ahorita viene lo que más hizo cambios en la reanimación neonatal, que es, voy a ver un momentito el celular porque me marcaron, creo que fue por error. La 9ª edición salió en octubre del 2022. Nuevos cursos especializados para ampliar las habilidades. Importantísimo, fueron los cambios más importantes. Cada vez tenemos más cardiopatías y no sabemos cómo manejarlos. La educación neonatal para los profesionales prehospitalarios, para los que son lo que les había comentado, los paramédicos, que enseñarles la importancia que tiene temperatura, ventilación, aspiración de secreciones, frecuencia cardíaca, todas las vías aéreas, reanimación avanzada y el acceso vascular y medicamentos. Y la reanimación en la USIN para el manejo de las situaciones críticas cardiorrespiratorias, para optimizar el trabajo en equipo. Las cardiopatías son el tipo más común de defecto congénito y una 1/4 parte de estas requieren cirugía en el primer año de vida. La incidencia aumenta 2.6% si hay antecedentes familiares, y el 35% de las muertes infantiles debido a defectos congénitos son por cardiopatías. Muy importante el manejo, y generalmente ya podemos tener un diagnóstico antenatal porque ya hay una ecocardiografía fetal que nos da el diagnóstico. Podemos tener el diagnóstico y eso nos hace a que nos preparemos y a que hagamos cada vez mayor simulación y una discusión de cómo va a ser esa reanimación, que es muy importante. ¿Qué debemos de considerar en las cardiopatías? Que la diferencia en la transición es porque ellos tienen cortocircuitos diferentes. Anticiparnos porque estos niños pueden tener en mucho porcentaje inestabilidad cardiorrespiratoria. Preparar de manera individualizada de acuerdo a la cardiopatía que tengamos nosotros. Importante, se debe de modificar y adaptar el programa de reanimación neonatal, y un reto que deberíamos de tener un diagrama de flujo para las cardiopatías congénitas. Manejar al nacimiento para mejorar todo lo que sabemos nosotros de ventilación, oxigenación, perfusión tisular y prostaglaninas cuando esté indicado. Cuando tengamos un neonato que no tenga diagnóstico antenatal
y que sospechemos que tiene una cardiopatía compleja, congénita o no compleja, se recomienda no usar FiO2 mayor del 30%. Y lo que debemos de hacer es, los médicos maternofetales nos dan diagnóstico, que esté presente el cardiólogo, el equipo neonatal, esto es en la vida fetal, tenemos el diagnóstico, hacer todo antes de la reanimación, comunicación entre estas dos partes y seguir la reanimación y cuidados por reanimación y tratar de tener guías de manejo, y esto nos va a servir para tener una buena educación y para tener protocolos de investigación para optimizar la vida de estos neonatos. ¿Qué pasa con los cardiópatas? Casi no hay artículos en que nos digan que los neonatos que están con cardiopatía sometidos a tantas horas, a tantos días de hipoxia, cómo quedan neurológicamente. Entonces, es nuestra prioridad el estado neurológico de estos pacientes. El gran reto es lograr incrementar la cobertura de estos neonatos incluidos en este tipo de atención que debe de ser integral y multidisciplinaria, y el seguimiento y evolución neurológica para saber qué es lo que estamos haciendo. En la UCIN, que acuérdense que estos son 2 cursos independientes. Los aspectos de los niños de la UCIN son únicos porque ellos ya hicieron la transición, y hay algunos de ellos que ya sabemos una patología de base que es la que hizo que tengan esa descompensación y los tengamos que reanimar. Saber el manejo básico urgente de las arritmias es muy importante, prevenir el paro y hacer el cuidado por reanimación. Y en algunos neonatos que llevan varios tiempo en la UCIN ya no son neonatos, o algunos su comportamiento es ya como lactantes, saber en qué momento en la UCIN podemos y debemos de utilizar las guías y el algoritmo de la reanimación pediátrica. La ventilación efectiva es prioridad, sobre todo los que están todavía en el periodo neonatal. Ya les había dicho que ellos han hecho la transición y ellos pueden tener una descompensación por un problema subyacente que ya conocemos nosotros. De inicio en estos neonatos, las compresiones torácicas son 3:1, salvo que se compliquen con otras patologías o que ya estén en el periodo de lactante, cambiamos a las de la edad pediátrica, que son 15:2 o 30:2, depende de los reanimadores que se tengan. Entonces, saber en qué momento tenemos que en la UCIN avanzar a la reanimación ya pediátrica. Aspectos relevantes de la UCIN. El taponamiento cardíaco debe de considerarse en cualquier paciente que tiene deterioro agudo y que tiene un acceso vascular central, ya sea umbilical o un catéter percutáneo. En los niños con taquiarritmias, ahí nos vamos a cómo se manejan en pediatría, porque la mayoría de los neonatos que reanimamos en la UTQ tienen corazón sano. Saber que la arritmia en la UCIN más común es cuando tienen problemas metabólicos como hipercalemia grave, y las habilidades de la reanimación en la UCIN deben ser las mismas que en la unidad tocoquirúrgica. Y algo muy importante, el último punto, debe establecerse un plan código de respuesta para optimizar el trabajo en equipo. Los de la UCIN deben de empezar a tener un código de la reanimación de todos sus pacientes. Porque es importante que nosotros sepamos todo este recorrido, que estemos actualizados, que cada vez optimicemos todo, que cuidemos siempre el manejo de la ventilación, el manejo de oxígeno, porque nunca se está tan cerca al mismo tiempo de la vida y la muerte como en el momento en que nacemos. Y ayudarle a un recién nacido en la transición de la vida intra a la extrauterina contribuye a darle la oportunidad de toda una vida. Y termino con esta diapositiva. La reanimación neonatal adecuada y oportuna, ¿qué beneficio nos va a traer? Que al nacimiento, si es efectiva y oportuna, puede mejorar la evolución neonatal y reducir las disparidades de la salud, que todos sean tratados de igual manera al nacimiento. Y los esfuerzos exitosos en la reanimación neonatal dependen del tiempo en las acciones críticas, en los primeros minutos de vida, las cuales deben de ocurrir en una situación rápida para maximizar las oportunidades de una sobrevida intacta, que es nuestra responsabilidad como neonatólogos. Y ven ustedes cómo ya la reanimación se expandió. Ya somos más que una unidad tocoquirúrgica y es el momento que nosotros todos lo tomemos en serio. No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y este es el tiempo de una reanimación óptima, tanto dentro como fuera de la sala de partos. Víctor Hugo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Creo que bastante amplio. Revisó todos los capítulos y hizo mucho Sí. énfasis en todas las modificaciones. Hay muchas felicitaciones, hay algunos comentarios pues que vale la pena que nosotros los transmitamos, sobre todo el del doctor José Rivera Manjarres, que él apoya mucho el uso de la pieza en té y que dice que le da muy buenos resultados. Creo que favorecer que todos la tengamos. Algunos comentarios que en algunos lugares no la hay y creo que siempre parte del compromiso de nosotros es gestionar el tener el equipo necesario en todo momento y tener el conocimiento de saber usar ese equipo necesario, ¿no? Claro. Fue una revisión bastante exhaustiva. Hay algunas dudas todavía, no sé si quiera responder algunas preguntas. Yo sé que nos pasamos del tiempo, no voy a poder comentar todas. No, doctora, la verdad es que súper bien su tema. Algunas dudas sobre algunos cambios que no vienen marcados. Hay una en cuanto a las compresiones sobre la técnica de los 2 dedos. Hay alguna confusión de que si se prefiere la mano en eminencia tenar, creo que eso es para reanimación pediátrica, y también que no hay cambios en la neumotecnia de la ventilación cuando estamos en ventilación de ventilo 2-3. Pero no sé si quiere hacer algún otro comentario con respecto a esto. Sí, no, la técnica es la de los 2 dedos, no se usa la de los pulgares y sigue siendo 3 compresiones por una ventilación, 3-1. Las otras son para niños con cardiopatías diferentes que tal vez ya están en la UCIN y que son ya los que es la técnica ya de reanimación pediátrica avanzada. Pero no hay cambios, es énfasis en que es la de los pulgares, la de los 2 dedos no se usa, flexionarlos uno a otro, se besan, se separan, 3-1, y la mnemotecnia cardio que hacen mucho énfasis. Almita es la que más han hecho, y ventilo 2-3, y 1 y 2 y 3, y ventilo I, no cambió. Lo único que les dije es que como es muy cansado, el que ventila, el que comprime puede decir 1 y 2 y 3 y el que ventila dice ventila I. Eso es lo que decimos, pero la secuencia no se modifica, sino el conteo de las compresiones el que comprime y el de la ventilación el que ventila. Y créanme que da tiempo de que respiremos. Y hay una mejor coordinación y menos agotamiento. Doctor Chelita, no sé si tenga alguna de las preguntas que quiera comentar. Bueno, pues agradezco a Marta Granados por su tiempo. La verdad, pues creo que nos puso a estudiar un poquito más y ha habido muchos cambios y seguirá viéndolo, esto por bien de los neonatos totalmente. Y como dicen, hay otras 2 lecciones ahí que, bueno, son 2 cursos apartes que creo que nosotros como neonatólogos los debemos de tomar, estamos obligados a tomarlos, ya que pues estamos en unidades de cuidados intensivos neonatales y recibimos pacientes con cardiopatías congénitas. Esto también es algo muy, muy bueno y muy vasto para prácticamente nuestros recién nacidos. Doctora, una pregunta. Para aquellas personas o reanimadores neonatales nacionales, ¿sí? Que se acaban de certificar, ¿se va a recertificar o tienen que nuevamente realizar este nuevo curso de la 9ª edición? Qué buena pregunta, gracias. No, con la doctora Erika Paola García Flores, que es la que coordina el programa y es la que nos da las constancias, vamos a dar un curso de actualización de la 9ª edición para que les siga válido hasta que se les venzan los 3 años de que son reanimadores. Entonces, sí vamos a hacer como hicimos para la 8ª, un Zoom con las actualizaciones, pero si no, creo que esta se grabó, ¿no, Almita? Sí, doctora, esta se va a quedar grabada. Lo que voy a hacer, yo creo, es que voy a hacer una ponencia más sintética sobre los cambios de la 9ª para que lo puedan compartir a través de la federación sin ningún problema. Porque si alguien tiene todavía la vigencia, no se la vamos a quitar, no tiene por qué, pero sí tiene que actualizarse, ¿no? Claro. Muchas gracias. Doctora, en relación a eso también, la pregunta es, en algunos cursos institucionales, sobre todo en Bienestar ante Secretaría de Salud, a veces la actualización de los cursos de reanimación no se dan hasta que está el manual. Entonces siguen dando actualizaciones siguen dando cursos con ediciones pasadas. ¿Esto es válido si ya tenemos una nueva edición? Los cursos que se den a partir de este momento ya deberían de ser de la 9ª edición. Pues por aspectos éticos debería de ser la 9ª,
porque es la actualización y es medicina basada en evidencia, ¿no? O sea, si nos vamos al punto ético, lo correcto es ya dar la novena. Comentan que porque hay discriminación, que muchos no hablan en inglés, entonces justo por eso vamos a hacerlo una ponencia en español con las actualizaciones así concretas para que no haya esta parte desfavorable de los que no hablan inglés o no leen inglés. Sin embargo, hay uno que creo que lo he puesto en los chats y no se los vuelvo a mandar, que Sí, está en español, hay una parte sí, que está en español, esa también se puede difundir, pero lo correcto, si vamos a hablar de aspectos éticos, es cómo vamos a reanimar algo que está obsoleto. claro, sí. Y hacer Sí, énfasis en eso, Almita, de decir, hay en español, yo les paso la ponencia con tal de que, por favor, ya de novena, ¿eh? sí. Es Yo creo que eso correcto. es lo más recomendable. A veces institucionalmente no se lleva a cabo por ciertas limitaciones, pero creo que hay que favorecer que se dé la más actualizada, ¿no? O sea, para no estar dando un curso que pues ya pasó de tiempo. Hay varias preguntas acerca del reanimador en T. No sé si usted opina algo diferente en que algunos tienen NeoPUF y otros tienen NeoT. Entonces, si existe alguna Ajá. controversia, creo que no, pero no sé si usted tiene alguna opinión al respecto. El reanimador de pies en T es un poquito más estable porque podemos fijar más los valores y puede durar mucho más tiempo porque no es desechable. El Neoti se puede usar, se puede reutilizar, pero a veces es más inestable porque no están bien sellados los circuitos. A veces hasta como que se puede, si no lo sellamos bien, se puede desprender. Pero si lo fijamos bien, puede servir. Y el Neoti es muy útil para los traslados, porque no es tan aparatoso como la pieza en T. Los dos son buenos, pero dura más y es más estable la pieza en T. Sí, yo creo que aquí la opinión particular es que usemos lo que tenemos siempre y cuando Claro. sea la recomendación adecuada. Y bueno, ambos se tienen que verificar la calibración antes de usarlos. Entonces creo que eso podría quitarnos el de que se puede descalibrar o algo y sí es bastante útil para los traslados. ¿Sí? No sé Sí, si perdón, tengas y poner, algún... perdón, que estén bien embonados las partes porque esas son los que a veces no las embonan bien y se zafan del Neoti. Como tiene varias partes del circuito, pero a veces sí es lo que se tiene, como dice Almita, que se use, sí. Adelante, Almita, perdón. Sí. Doctor Salita, no sé si tenga algún otro comentario o pregunta para la doctora. Pues prácticamente creo que la ponencia en esta hora y media, sí, que nos extendimos, Cubrió fue todo. muy vasta, muy enriquecedora, totalmente. Creo que todo quedó bastante claro. Como les comento nuevamente, nos van a poner a estudiar un poquito más, que eso es algo muy importante, pero por el bien del neonato, ¿no? Entonces, creo que concuerdo con la doctora, no podemos ya quedarnos en la octava edición, esa ya es obsoleta y por cuestiones éticas, independientemente con lo que nos está facilitando la doctora Marta Granados, el resumen que nos va a facilitar también, que ya la estoy comprometiendo, ¿verdad, doctora? Sí, no, con todo gusto, claro, claro. Exacto. Entonces, esto pues prácticamente nos tiene que obligar para el bien de nuestros pequeños, ¿no? Y yo creo, Almita, que sí debemos de utilizar esa frase, ¿no? A ver, ¿cómo va a ser ético usar lo obsoleto? Claro, muy Okay. buena frase. Sí, sí, ese es punto así como para decir, a ver, legalmente no es válido, ¿eh? O sea, Okay. puede llevar a problemas. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad, fue una plática excelente, bastante nutrida y como dice el doctor, bueno, ya tenemos de estreno y de cajón todo lo que es de reanimación, bastante amplia. Creo que no quedó ninguna duda. Pues nada más agradecerlos. Es nuestra última sesión web de la Federación este año. Reiniciamos en enero y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a nuestra sesión para padres, es este próximo viernes, también cerramos con broche de oro de padres, con técnicas y acciones que ayudan a amamantar a través del programa Bebé 365, que es nuestro programa para papás y cuidadores. Muchísimas gracias a todos y